El objetivo de este video es muy sencillo, es lograr que al mover los cuadros hacia los contenedores predefinidos, estos se peguen de esta manera. Por crear la estructura HTML. Y le voy a dar un estilo para que aparezca el fondo oscuro. Ahora voy a crear la lista de canvas que voy a utilizar, que va a ser la de los espacios, en donde se podrán poner las tarjetas, el donde estarán las cartas y donde estará la carta que se está moviendo. Vamos a definir dos constantes que van a ser el ancho de las cartas, lo voy a poner que sean 70, y el alto, que sean 100. La guía la vamos a definir para estas tarjetas, quiero decir para estos canvas, que sería una posición fija para poder ajustarlo a la pantalla de acuerdo a del redimensionamiento del contenedor principal, y lo vamos a pegar hacia arriba y lo vamos a pegar hacia la izquierda. El tamaño fijo del canvas no lo estamos definiendo aquí porque ese lo vamos a establecer de manera dinámica porque funciona de manera distinta a los demás elementos del canvas en el width y en el lay. Entonces, lo que sigue aquí es vamos a referenciar cada uno de los canvas. Spaces. Bueno, me creo una función rápida aquí. Solo para adornarlo de alguna manera. Desde los espacios, el del drag and drop. Este lo voy a cambiar voy a cambiar por drag. Y ok, no. Este sería. Vamos a lo voy a dejar como estaba. Es el de drag, es el de. No, está bien. A ver. Drag by ID, drag. Y el otro se va a llamar cards. Así. Luego vamos a hacer lo mismo pero para los contextos. Empezar a crear el contexto actual. Me refiero al estado actual de la aplicación, que guardaría una lista de espacios
donde cada espacio va a guardar la posición de X, la posición de Y, y este todavía no, este va a ser la tarjeta que está contenida en ese espacio, pero por lo pronto vamos a dejarlo en nulo y vamos a variar un poco los valores de los siguientes para que aparezcan en diferentes lugares. Así. Vamos a crear la lista de tarjetas. En este caso va a estar vacío todavía, lo vamos a llenar una vez que cargue la página. Esta variable nos dirá dónde se guardará la tarjeta que se está sosteniendo actualmente por el mouse. Y esto nos sirve para determinar que el estado del clic está sostenido, que por default va a ser false. Esto lo vamos a ver más adelante porque es un poco más complejo. Bueno, es como el offset que vimos en la explicación inicial. Entonces lo primero que vamos a ocupar es dibujar, crear una función que dibuje los espacios donde vamos a poner las tarjetas. Entonces sería draw space. El contexto que vamos a utilizar para este caso va a ser el de los espacios, que es este, context.spaces. Vamos a decirle que tengo un estilo de rellenado, que sea un tono de gris, un ancho de línea de 2, para que se vea como que es un contenedor, un color de línea un poco más claro, más blanco, y vamos a dibujar los rectángulos. Primero el rectángulo de que se rellena al fondo, que vendría siendo space.x, que viene siendo de la variable que le vamos a mandar aquí desde este lugar, space.y, el card width, que viene siendo la constante que definimos aquí, y el card 8. Así. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la función de stroke_rect, que en este caso va a dibujar un rectángulo, pero solo las líneas que aparecen alrededor. Bueno, aquí debí copiarlo para hacerlo más fácil, pero ya lo escribí ya mismo. Esta función vamos a ejecutarla directamente aquí. Vamos a decirle que sea x 100, y 200 y así. Si nos movemos a la ventana esta, ya debería estar dibujando, solo que creo que no lo dibujó. Ok, eso es porque no tiene un tamaño fijo el canvas. Ok, aquí vamos a ir a la parte donde debemos darle un tamaño al canvas. Quiero decir, ajustar los canvas al tamaño de la pantalla. Lo que vamos a hacer aquí es que en el evento window on resize vamos a dar una función con el que vamos a tomar el inner width de una ventana, de la ventana quiero decir, y el inner width e inner 8, y a los canvas voy a recorrerlo. Recorro los canvas por llave porque es un objeto, y luego decir canvas es k.width es igual a w, y canvas es k.8 es igual a h. Como no necesariamente se va a redimensionar la ventana cuando la abramos,
lo que vamos a hacer aquí es forzarlo a llamar el onResize. Para comprobar esto, primero vamos a ponerle al layer un fondo, por ejemplo, rojo, nada más para comprobarlo. Y vamos para acá, y ahí está. Se ajustó exactamente a la pantalla. No se noten aquí nada todavía, son 3 canvas encimados, pero todavía no se nota porque no dibujamos nada sobre ellos. Entonces voy a quitar el red, y ahí están los canvas, solo que son transparentes. Es, es definir qué va a suceder cuando se cargue la página. ¿Qué va a hacer? Que vamos a guardar las tarjetas. Este va a ser una variable temporal. Quiero decir, crear las tarjetas de manera aleatoria. Vamos a recorrerlo de 0 a 10. Para que sean 10, pues este sería el número de tarjetas, ¿no? Este número 10. Entonces vamos a hacerle un push sobre tarjetas, que sería x window.innerWidth, para que sea aleatorio con respecto al máximo del tamaño de la ventana en horizontal. Y vamos a hacer lo mismo con y, pero este va a ser con el alto. Así de esta manera. Y una vez terminado, pues ya le decimos state.cards es igual a cards. Este Windows onResize que tenemos aquí lo voy a quitar, o más bien lo voy a mover hacia dentro de la función de onload, para que lo haga una vez que cargue y no trate de dibujar cosas que todavía no existen. Aquí ya tenemos las tarjetas listas, y lo que seguiría es crear la función que dibuje una tarjeta. La función que dibuja una tarjeta es muy parecida a los espacios, solo que va a tener un estilo diferente y va a dibujar sobre otro, en lugar de dibujar como en este es el de Spaces, va a dibujar puede dibujar en cualquiera de los dos, en el drag o en el cards, dependiendo de cuál se le especifique. Entonces vamos a definir la función. Y contexto. ctx.fillStyle. Vamos a decirle que sea blanco para que haga más contraste que los contenedores de tarjetas. El borde va a ser igual que al otro. Y este solo va a tener relleno, no va a tener orillas para que se distinga todavía más de un contenedor. Si se fijan, aquí llamamos space en este de arriba y llamamos space.x. Aquí es como análogo a este, pero este dice card en lugar de space, card.x, que maneja la misma estructura que tiene los miembros x y y. Card.y, card width, eso sí va a ser igual, van a ser del mismo tamaño para coincidir. Y esto ya está. Draw card. Ahora vamos a probar el draw card. Al momento de cargar vamos a decirle que diga draw card y que diga en la posición 100 y en el Y 200. Vamos a pasar para acá. Me marco un error, vamos a ver cuál es el error. Dice que no existe el inetx. Que escribí mal esto. Index, no inet. Aquí está otra vez index. Index. Ahora field style. Ok. No le estoy dando. Como yo definí la función aquí que dice draw card, el segundo parámetro es el contexto y tengo que especificar el contexto, que en este caso va a ser contexto.cards. A ver. Algo está mal. Field style, field rect, card x, card y, card width. XY,
xy context.cards. Ah, no se llama cards. Sí se llama cards. Bueno, por alguna razón lo está dibujando. Ah, sí, porque el onResize es donde se definen los tamaños de los canvas y no puedo estar dibujando antes de definir el tamaño del canvas porque está haciendo width y hay 0, entonces lo tengo que poner después del onResize. Así. Si yo lo pongo aquí, ya nos vamos a dar cuenta que ahí aparece la tarjeta. Probar, lo vamos a descartar este de aquí. Por lo pronto lo voy a dejar, pero tengo que hacer uno que dibuje todas las tarjetas que existen. Para eso voy a crear otra función que se llame drawCards, que sea en plural. Ese no va a recibir ningún parámetro porque las tarjetas ya se encuentran en el ¿cómo se llama? En el estado. Entonces lo único que vamos a hacer es se llama context.cards.clearRect. El clearRect lo que hace es crear es borrar de acuerdo a un rectángulo, que en nuestro caso vamos a decirle que sea desde el 0 hasta el tamaño máximo. En ancho y en alto, así. Ya que tenemos limpio el canvas, lo que sigue es recorrer cada una de las tarjetas. Vamos a utilizar, hay diferentes maneras de recorrerlo, pero lo vamos a utilizar con la manera más, digamos, moderna en cuanto a iteraciones de arreglos, que viene siendo el for each. Voy a ejecutar la función que ya tengo que se llama drawCard y le voy a decir el card. Y ya está. Lo único que tendría que hacer aquí para ya verlo reflejado en la vista es llamar a drawCards en lugar de llamar a drawCard, voy a llamar a drawCards y no voy a darle nada. Así. Entonces yo le doy acá, bueno, me marco un error. Dice que no existe el contexto porque no le estoy dando el contexto. El contexto se lo tengo que dar aquí. El contexto es context.cards. Ahí está. Ahí están todas las tarjetas, que son 10. Cada vez que actualizo la página aparecen aleatorios porque así decidí que se van a mostrar. También tenemos que definir una función que dibuje todos los espacios. Para eso vamos a repetir el mismo patrón, que es drawSpaces sin ningún parámetro. Pero en este caso no necesitamos borrar porque solo vamos a dibujarlo una vez. Estamos asumiendo que los contenedores van a ser iguales de principio a fin, por lo tanto no necesitamos borrarlo. drawSpace también. drawSpace, como solo se puede dibujar sobre un espacio, no necesito especificarle cuál es el contexto porque el contexto siempre va a ser el mismo. Entonces al momento de cargar, igual le voy a decir drawSpaces. Vamos para acá, lo actualizo y ahí aparecen. Si se fijan, ahí se ven distintos los espacios con su debido estilo diferente y más tenue. Pero creo que aquí hay un problema. Se ve como la línea se ve más abajo que el cuadro rellenado. Eso puede ser un problema en la función drawSpace. Sí, aquí está. drawHeight. Ahí está. Ahí está. Listo. Gráfica funcional. Vamos a comenzar con la parte de los eventos. Los eventos del mouse. Vamos a tomar de la lista de canvas. De esta lista de canvas vamos a tomar el que se llama drag. Canvases.drag. Y le vamos a dar el evento onMouseOn. Al momento de hacer mouse down vamos a utilizar vamos a establecer más bien la bandera que definimos en el estado, que es esta. No, esta.
esta bandera la vamos a establecer a true. Y para el caso contrario, necesitamos implementar también el evento mouse up, que haría exactamente lo contrario. Devolvería a su estado natural. Aquí pues no lo puedo probar acá porque realmente no haría nada todavía. No, solo cambia la variable, pero no nos sirve de nada todavía. En el mouse down vamos a hacer un proceso que se le llama hit test. El hit test es una manera de saber que de acuerdo a la posición que se encuentra el puntero, estamos dando clic o estamos dentro de un área de algún elemento que tengas en el canvas, que en este caso los elementos que se van a poder dar clic son los de estos, ¿cómo se le llaman? Las tarjetas. Para eso tenemos que, a ver, voy a crear una variable aquí que va a referenciar a la tarjeta que vamos a recorrer. Y voy a hacer un recorrido tradicional con un for. Así. Tomamos el índice de la tarjeta actual según el recorrido que estamos haciendo. Y aquí lo que debemos de validar es, voy a poner como, bueno, si yo tengo el puntero aquí, tengo que validar de que el puntero sea mayor, bueno, con este porque son las tarjetas, que sea mayor al X, así, el puntero, y sea mayor al Y, así. Si es mayor al y mayor al X del elemento, significa que sí está, pero también hay que validar que no sea mayor al alto ni al ancho. Entonces, ese es el hit test, el que nos va a ayudar a determinar si se está dando clic sobre el elemento. Entonces, lo que necesitamos es obtener el cliente de X. El cliente de X, esto viene, bueno, primero que nada debemos agregar este aquí, E, que significa evento. Entonces, el evento trae un cliente X que es la posición del cursor o del puntero, como lo quieran llamar. Si la posición del cursor es mayor o igual a la posición de la tarjeta de X que está actualmente en el recorrido, y X también es menor a la tarjeta más el X, es decir, la posición absoluta desde aquí hasta el inicio del canvas. Por eso se suma el X más el ancho. Si el puntero es menor a esta posición, entonces significa que sí está cumpliendo horizontalmente con el hit test. Pero como también necesitamos el Y, vamos a repetir el proceso con Y. Clean Y mayor o igual a car.y y e.cleanY es menor a cart8. Aquí me equivoqué, este de arriba era car_width. El de abajo es car8 más car.y. Y prácticamente eso es. Si se cumple las condiciones del if, significa que estamos dentro de los límites de una tarjeta. Y el momento que si está dentro de esos límites de la tarjeta, vamos a decirle que holding car sea igual a la tarjeta, a este car. ¿Por qué? Porque es la variable que estábamos utilizando, que establecimos aquí en el estado como nulo, porque no hay ninguna tarjeta sostenida por default. Entonces aquí lo establecemos y también le vamos a decir que, bueno, esto lo voy a dejar pendiente para poder explicarlo mejor. Al momento de que se cumple esto, debemos de dibujar todas las tarjetas de nuevo, borrar el contexto, no, canvas es punto
No, ese es el contexto, context.drag. Esto es porque como ya se va a mover una tarjeta dentro del contexto de drag, o sea, la tarjeta que se está sosteniendo, debemos borrarla. La borramos. Con el mismo clear rect que viene siendo como la posición de X y Y y el tamaño en el que se va a borrar. Y finalmente dibujamos la tarjeta en el canvas de... ¿Pero qué tarjeta va a ser? Pues la que se está sosteniendo, que es state.holdingCard. Sobre el contexto de drag. Así. E inmediatamente después de hacer esto debemos hacer un break. El break sirve para que, como es un ciclo, y si dentro de ese ciclo hay 10 elementos, pero el primer elemento ya coincide, no es necesario pasar al siguiente elemento, sino que agarraría el primero que encuentra. Y el break va a romper el for y se va a salir. Así de sencillo, para que ya no siga checando. Entonces, si yo muevo para acá, yo le doy clic aquí, no va a pasar nada tampoco porque necesitaría implementar otra cosa que se llama un mouse mode. Para implementar el mouse mode vamos a hacerlo igual que esto con el canvas drag. Canvas es drag.onMouseMode. Le vamos a decir el que nos pase el parámetro de evento. Y vamos a decirle esto. Como el mouse move se da, cuando yo estoy haciendo esto, el mouse move se está dando, aunque no esté presionando el clic. Hay un evento de mouse move. Entonces para poder discriminar los eventos debemos de tener una referencia de si se está sosteniendo o no. En este caso vamos a decirle que si el estado.holdingCard, es decir, que no sea nulo, significa que si hay una tarjeta sostenida y que si hay una tarjeta que mover. Por lo tanto, vamos a referenciar la tarjeta y a la tarjeta misma que está sostenida vamos a cambiar la posición. La posición va a ser igual al cliente de X, o sea, la posición del cursor menos... Bueno, esto lo voy a integrar después. Así. Voy a comentarlo aquí. Así. Cada vez que se mueva el cursor y que esté la tarjeta, que existe la tarjeta sostenido, vamos a context.drag.clearRect a borrarlo, el contexto. Drag.weight. Para ley. Una vez borrado, dibujo la tarjeta nuevamente. Que viene siendo la tarjeta esta, ¿no? Aquí, la que se tomó de holding card. Y le digo el contexto. En este voy a dibujar también en el contexto del drag. Así. Esto ya debería ser suficiente para cuando yo mueva una tarjeta, así se mueva. Ahí está. Nada más que tiene un error aquí porque no se está soltando. Ajá, no se suelta. Ok. Entonces en el mouse up, necesito agregar cosas adicionales. Bueno, mejor vamos a hacer esto primero. Si se fijan, si yo doy clic sobre una tarjeta, le voy a dar clic aquí, bueno, en el medio. Si se fijan, se movió hacia la derecha. Hacia la derecha, no se siguió el cursor en el mismo lugar. Lo voy a hacer, pero más hacia abajo. Se desplazó a la posición 0 de la tarjeta. Para eso es lo que vamos a hacer aquí, que viene siendo el offset.
que marqué aquí anteriormente, Static Cursor Offset. Static Cursor Offset es la distancia que hay entre el cursor y la posición de 0 de la tarjeta. Aquí, no, perdón, de aquí hasta acá, por ejemplo, si doy clic aquí, o hasta acá, si doy clic acá, esta es la distancia, el offset. Obviamente en cuánto hay de X y cuánto hay de Y en esa distancia. Entonces para eso, para definirla, necesito decirle que cursor offset es igual a X, va a ser el cliente de cliente X menos car.x. Eso es una diferencia nada más. Es decir, si yo lo tomo directamente, exactamente del punto 0 donde está la tarjeta, el cursor de offset va a ser igual, X va a ser igual a 0 y Y va a ser igual a 0. Si lo pongo en 5, pues va a ser 5 y 5, ¿no? O sea, así dependiendo de la distancia. Y esto no necesita más, nada más se ocupa así. Pero lo que sí se ocupa también es que vamos a agregar una otra validación aquí, que sería algo así como state.cursor offset adicional. Y al momento de hacer un mouse up, vamos a validar si se está presionando. State.cursor offset diferente a nulo. Si se está presionando cuando se sostiene, cuando se suelta, quiero decir. Entonces vamos a referenciar el estado holding car y vamos a decirle que libere el offset, que sea igual a nulo. Ya con eso tiene para que cuando lo suelte, si se suelte. Ok, no se dibuja. Es por esto. Ahí está. Ya lo suelto y ya se quita. Parece que está haciendo raro porque no está respetando el offset. Aquí es donde entra la parte de desde que al momento de establecerlo de cambiar la posición de la tarjeta actual dentro de mouse move, debemos decirle aquí que tome en cuenta el cursor offset. Entonces, en mouse move vamos a decirle que le reste el estado de cursor offset .x y aquí el estado de cursor offset.y. Vamos para acá. Mal aquí. Si me voy por arriba, sí, aquí está. Client Y menos car X en lugar de Y. Así. Lo actualizo acá y está. Ya se mueve, ya se ve más humano el movimiento porque se mueve desde el lugar donde lo sostení. Bueno, sostuve, perdón. Y ahí está.
Ahora lo que sigue es saber que si yo sostengo un elemento aquí, saber que estoy sobre el contenedor este. Pero ahorita no lo hace. Para eso necesito hacer algo más dentro del evento de mouse up. Aquí vamos a hacer algo parecido al hit test que hicimos, solo que este lo vamos a hacer, es un poco más, es distinto porque se basa en porcentajes. Vamos a decirle, vamos a tomar primero vamos a calcular la diferencia entre x. Bueno, antes que nada tengo que recorrer cada uno de los contenedores. Donde ese va a ser el contenedor actual de recorrido o de la iteración. Y tenemos que sacar la diferencia de distancia entre la posición del cursor, digo, la posición del elemento que estamos sosteniendo, la tarjeta, perdón, y el contenedor sobre el que se supone que deberíamos estar arriba. Entonces sería car.x menos s.x. Pero no nos interesa números negativos, así que vamos a sacar el valor absoluto, es decir, que si son negativos lo vamos a convertir en positivos. Siempre vamos a ser positivos porque para eso sirve el absoluto. Este valor debe ser menor a la car width entre 1.5. Es decir, que si yo sostengo esta tarjeta aquí, debe de cubrir por lo menos el 30%, deben coincidir en el 30% del área para que sea considerado que se va a pegar a este. Si es menos del 30%, digamos así, esto no lo va a hacer. Entonces, 30% se pega. Entonces es prácticamente lo que vamos a hacer. Esto lo vamos a generar como un if. Y vamos a repetir el proceso para y. Para y. Que sea menor car.8, como hemos utilizado en todos los casos, la constante. Y si se cumple esta condición, la posición de x se volverá a la posición del espacio del contenedor. Es decir, que si lo tengo aquí, así, cuando lo suelte se va a poner aquí automáticamente en el contenedor. Y voy a hacer algo, voy a crear una bandera para simplificar el flujo, para no crear tanto anidados, que se llame didMatch. Y va a ser didMatch es igual a true. Y la tarjeta que se está sosteniendo va a ser igual a nulo, porque aquí ya se termina de sostener. Y como pasaba también en el otro hit test donde queríamos saber si se está moviendo, digo, si se está sobre la tarjeta, esto va a ser igual. Vamos a hacerle un break para que se salga del for y ya no siga buscando los demás. Después de este if, vamos a decirle que si didMatch, si coincidió el encontrar donde esté, vamos a borrar el contexto de las tarjetas.
y el contexto del drag. Y vamos a dibujar todas las tarjetas. Que por default el draw card va a dibujar sobre el contexto de cards. Y esto debería ser suficiente para que cuando ya esté dentro de esa área se pegue automáticamente. Vamos a hacer la prueba. Voy a sostener este y lo voy a soltar aquí. Ahí está. Voy a agarrar este y lo voy a soltar aquí. Ahí está. Agarro este y lo suelto aquí. Agarro aquel y lo suelto aquí. Si se fijan, se van pegando a los contenedores. Ahí está. Listo. 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 Obviamente no se nota que estén apilados porque son iguales todos, ¿no? Pero... este no es contenedor. Ok. Y estos pues obviamente los puedo sacar yo cuando quiera, ¿no? Sin ningún problema. Aquí hay un problema porque no se está refrescando cuando quito el último. Que de hecho es este mismo problema, que cuando sostengo la tarjeta por primera vez, se queda este trabado aquí, cuando ya no existe en realidad. Eso se puede deber a que cuando dibujo todas las tarjetas, está dibujando incluso la que estoy sosteniendo y esa es la que no debe dibujar. Es la única excepción que debe hacer. Entonces, aquí es muy sencillo porque lo único que haría es decirle que la tarjeta de la iteración sea diferente a la tarjeta que se está sosteniendo. De esta manera no la va a dibujar, porque ya se estaría encargando de dibujar el mouse move. Entonces si yo hago esto, ya desaparece automáticamente. Si yo quito uno, quito otro, ya está. Voy a ponerle un poco, voy a centrar esto un poco nada más. Vamos a hacer spaces. Vamos a decir que estén sobre la misma línea, vamos a ponerlo 300 por ejemplo. No, 300 aquí. 250. Que tenga 300, 450 y 600. Así. Incluso podemos jugar con los valores de hacerlo más grande, por ejemplo, que fueran 100 y 150, por ejemplo. Ahí están más grandes. O hacer los cuadrados. Así. Dependiendo cuál sea la necesidad que tengas, ¿no? Obviamente. La ventaja es que puedes dibujar otro tipo de figuras y no necesariamente ves en cuadrado. Lo que es cuadrado es porque es la manera más sencilla de crear el cálculo, ¿no? Porque son simples límites. Y bueno, esto fue lo que quería explicarles en este video y yo de verdad espero que te sirva de algo para crear proyectos interactivos interesantes o incluso por simple diversión o aprendizaje. No olvides suscribirte a mi canal y darle al video para que puedas seguir haciendo más videos como este. Agradezco tu visita.